hoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Con reverencia nos ponemos ante usted, Señor, esperando que la palabra que vamos a entregar sea la que usted desea también para nosotros. Lo dejamos en tus manos y desde ya te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solo por gracia y la cruz de Cristo. Ese es el título que tenemos para el tema que vamos a tener hoy día. Ya comenzamos la semana pasada con la epístola a los Efesios y hoy día nos corresponde el capítulo 2. Comenzamos el domingo anterior a predicar una de las magníficas cartas que escribió el apóstol Pablo, considerando de manera especial porque los efesios no necesitaban reproche tan doloroso como los que tuvieron los gálatas. Ya recordarán los que estuvieron escuchando las palabras. Nuestro hermano Alejandro puso las primeras columnas de su predicación en el inicio del primer capítulo y hoy nos preparamos a dos temas de bendición que agradeceremos al Señor. La primera exposición se titula Salvos por gracia y la segunda es Reconciliación por medio de la cruz. El apóstol Pablo debe haber escrito con amor profundo las palabras bellas que dedicó a la iglesia de Éfeso. Creo que a todos también nos va a gratificar y enseñará con la sabiduría acostumbrada que Pablo nos muestra en el Nuevo Testamento. Los siervos que han estudiado a profundidad lo que han sido las escrituras personales de Pablo consideran que son una carta enviada a varias iglesias asiáticas. Recordemos que en Apocalipsis tenemos a 7 congregaciones, entre ellas la de Éfeso,
que recibió la que estamos estudiando. Al parecer son cartas también para los filipenses, los colosenses y Filemón. Se le llama a este grupo paulino epístolas de la cautividad. Y en el caso propio de Éfeso, tenemos materiales que nos favorecen por su claridad doctrinal, especial en los primeros 3 capítulos y dejando de manera práctica los últimos 3. De todas maneras, entendemos que muchas cosas históricas y de carácter muy lejano a la cristiandad determinaban vivencias de mucha superstición. Podríamos decir bastante de esto, pero solamente mencionamos el ocultismo enorme que significaba el gran templo de la diosa Diana. Éfeso era ciudad cercana a 5 kilómetros del mar Egeo, entre Mileto y Esmirna, y fue fundada en el siglo XII a.C. El rey de Pérgamo, Atalo III, conquistó a Éfeso de Roma en el año 133 a.C. El imperio romano ya tenía sometido casi a todo el imperio. Pablo visitó a los efesios en 2 oportunidades de sus viajes misioneros. Había una numerosa colonia judía y el apóstol tuvo como compañeros a Priscila y Aquila, con la idea muy segura de ser fundadores de esa iglesia, junto al hermano Apolos. La obra cristiana se extendió con fieles siervos como Tíquico, Epafras y Filemón. El Nuevo Testamento señala que en esos tiempos Pablo extendió su ministerio con milagros extraordinarios. Pablo dejó a Timoteo para cuidar la iglesia, según vemos en 1 Timoteo 1:3, que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñes diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el versículo de 1 Timoteo 1-3. Bien, vamos ahora al inicio de los textos que tenemos para entregar en este día. Efesios 2:1-10 primeramente, salvados por gracia. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios. Usted vea su Biblia, usted esté acompañándonos para ir llevando el relato. Comenzamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La enormidad de tarea misionera cumplida por Pablo nos hace entender que fueron muchos los que se integraron a las iglesias nacidas cuando él estuvo en Éfeso. Lo entendemos en el inicio del capítulo 2, que inicia la realidad del número de convertidos al Evangelio. Cristo es el que operó en los llamados gentiles, los que no eran judíos, que habían entregado sus vidas al Señor, diciéndoles el apóstol que esas personas no estaban vivas porque estaban muertos en sus delitos y pecados, que en el pasado era carnalidad corriente de este mundo. Y asimismo añade que estaban sometidos a gente mundana,
conforme al príncipe de la potestad del aire, siendo dominados al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y así podemos entender cómo el apóstol Pablo pudo vencerlos, porque estaban totalmente aplastados por el maligno. Pero Pablo era sincero y dijo que fue en lo malo antes de servirse al Señor. Esa decisión tenía él. Él mismo se presentaba como un pecador más de los tantos que vivieron de manera indecente, como gente sometida a los deseos carnales, de pensamientos impropios, de naturaleza como hijos de ira, imitando a los que se gozaban vivir para la mundanalidad. Yo creo que esta carta paulina tiene mucho que dar a nuestra forma existencial. Todo lo que vemos en la palabra de Dios sobre la dureza y las malas formas de vivir han estado durante mucho tiempo en nuestras vidas. La Biblia no es una historia de asuntos lejanos. En su palabra divina nos arrepentimos de haber pecado y de haber hecho cosas indebidas. La presencia grandiosa del Dios de gracia y amor está por sobre la pobreza humana, cayendo en el arrepentimiento y clamor de salvación mediante el maravilloso sacrificio que el Señor Jesús nos dio, dándonos inmerecidamente la salvación que tanto necesitamos. Y así como Pablo recuerda cómo fueron sus años de hombre mundano, nosotros también tenemos que darle al Señor toda gratitud por su misericordia en nuestra vida. En el versículo Efesios 2:4 hay un obsequio bendito del amor del Señor que manifiesta esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Hay personas que han oído esto, pero que no tienen intención de acercarse al Señor. Incluso no creen en lo que manifiesta la palabra de Dios. Muchos de ellos se expresan negativamente, burlándose de su pretendida manera de ver la Biblia. ¿Qué más podemos decir? Que Dios los perdone. El versículo 5 nos recuerda que nosotros fuimos muertos en pecados, pero aún en esta situación recibimos vida juntamente con Cristo, regalándonos Él, por gracia y misericordia, la salvación eterna. Oh, cómo no podemos y no debemos dejar abrir nuestra Biblia. La palabra de amor, la palabra de misericordia que nos proporciona la vida eterna. Junto a Cristo resucitamos y asimismo nos permite eso, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud por lo que eso significa? Es tanto lo que Dios hace en nuestra vida. La apreciación espiritual está reiterada en Romanos 6, donde dice que hemos sido sepultados con el Señor para muerte por el bautismo, tal como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así nosotros también andamos en vida. Pablo, autor de la carta a los Romanos y también de la enviada a los Efesios, manifiesta que estamos resucitados con Él, haciéndonos sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Obviamente, es una paráfrasis espiritual que nos da esa bendición que muestra en siglos venideros la riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. Capítulo 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 añade: no por obras, para que nadie se gloríe. Y finaliza el tema de salvos por gracia con el versículo 9, que nos indica que somos hechura de Él, creados por Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. La capacidad espiritual nuestra es demasiado feble para creer que somos salvos por fe, ya que es imposible que lo alcancemos por muy espiritual que pretendamos serlo. Es un don divino, es misericordia, es amor supremo que el mismo Señor nos regala por gracia.
Y por eso Pablo declara que ninguna obra que podemos hacer sirve para sentirnos ufanos, como dueños de lo que por misericordia nos da el Señor. Que nadie se gloríe. Vamos ahora a los versículos 11 al 22, Efesios capítulo 2, reconciliados por la cruz de Cristo, y vamos a leer el texto. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos entonces a esta parte segunda del mensaje, reconciliado por la cruz de Cristo. El versículo 2:11 es una declaración del apóstol Pablo señalando lo que los judíos hacían en la iglesia de Galacia, llamando a los hermanos como incircuncisos porque no lo habían hecho. Sin embargo, algunos cortaban su propio prepucio con su propia mano, pero también había otros que, presionados, se entregaban a la operación de la circuncisión por obra de los judíos que estaban en la iglesia. Había un estado lamentable debido a la ausencia verdadera de cristianos porque estaban sin Cristo. Efesios 2:12 dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La realidad que afectaba a la iglesia era pagana, y por eso Pablo los llamaba gentiles, no judíos en cuanto a la carne. Y en las cartas paulinas que el apóstol envió a las iglesias de Roma, de Corintios, Gálatas y Colosenses, quedaron estos en absoluta doctrina y enseñanza de Pablo, advirtiendo con mucha autoridad el error de la circuncisión dentro de las iglesias, cosas que habían mal usado los judíos. Y lo decía el apóstol con mucha fuerza, que lo más importante es lo que se lleva en el corazón y no en el cuerpo. Antes de la conversión, nosotros estuvimos lejanos de lo que pedía el Señor, pero la entrega de nuestras vidas en el Espíritu nos acercó a la gracia y a la misericordia divina por el perfecto y maravilloso poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Gólgota. Y lo estoy diciendo en lugar nuestro, porque este hecho bendito lo tuvieron los hermanos efesios y nosotros también lo tenemos en nuestra actualidad. Hay una unidad perfecta e inamovible en lo que el Señor permitió para darnos la paz, que efectivamente tuvieron antes los hermanos efesios, derribando la pared levantada que impedía la unidad que Dios consolidó en las iglesias del pasado y en las de nuestros tiempos. El versículo 15 es completo en su desarrollo, que destruyó la carnalidad de la enemistad y abolió la ley de los mandamientos
de las ordenanzas cristianas, para así formar un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, presentando la cruz en reconciliación de un solo cuerpo, eliminando las enemistades. La poderosa palabra de Dios anunció las buenas nuevas de paz a nosotros y a vosotros que estabais lejos, algunos y otros cerca, porque todos entramos por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué grandiosa obra de Dios tenemos! Un gran amén para esto, ¿verdad? El apóstol Pablo afirma a los hermanos efesios lo que significa la verdadera condición perfecta otorgada por Dios a su pueblo, dejando de lado a extranjeros e intrusos, porque estamos integrados como conciudadanos de los santos hijos del Señor, participando como buenos miembros de la familia de Dios. La edificación de los fundamentos que forman los apóstoles y profetas han sido instalados como la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, el Señor. Todo perfectamente edificado y coordinado en el gran crecimiento que se forma para ser un templo santo para el Señor. Hay palabra asignada a nuestra condición actual de morada de Dios en el Espíritu, manifestando el apóstol Pablo que nosotros mismos también estamos edificados, al igual que lo están los hermanos de Éfeso. Quiero añadir algo un poco más, algunos detalles que van en esta predicación. La obra de la cruz nos permite conocer la buena instrucción que recibieron los efesios. Y de la misma manera nosotros mismos, todos somos integrantes que pertenecemos a la iglesia cristiana. En Juan 12, 31-32 leemos: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Son palabras del Señor Jesucristo. No podemos evitar la mención del Espíritu Santo que reitera profusamente en el Nuevo Testamento la promesa que indica el llamamiento de Dios a su pueblo. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sobre la ley de los mandamientos entregados en ordenanza, versículo 2:15, descubrimos el fin de la ley de Moisés que hallamos en Romanos 10:4, en lo cual dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En varias oportunidades, la palabra de Dios señala como columnas fundamentales las verdades cristianas, y aparece en consecuencia en Apocalipsis 21:14 este tema de los fundamentos que el Señor deja con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Y en el versículo 2:21 de Efesios se menciona todo el edificio bien coordinado que va en crecimiento como un templo santo en el Señor. Pedro, no lo dice Pablo, Pedro habla de piedras espirituales vivas que leemos ahora en la epístola de Pedro 2:5. Allí dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tomemos en cuenta la perfecta pureza que nos da la palabra de Dios. Y creo muy necesario leer y estudiar lo que el Señor nos está dando. Avanzar en el conocimiento de la Biblia es sabiduría y amor de Dios reflejado en la lectura responsable que nos bendice, haciéndolo día a día. Tome su Biblia cada día, léala y siempre va a estar siendo bendecido. Lo invitamos a que siga oyendo y leyendo la palabra que con su amor maravilloso nos entrega nuestro gran Dios y Señor. Amado Dios, nos acercamos aún más a su vida. Queremos conocerte aún más, Señor. Rogamos cuán grande y maravilloso es estar en tus caminos. Por eso en este momento ruego bendición para cada uno de aquellos que está escuchando estas palabras y rogando
que ellos pueden también compartirla con otras personas. Gracias te damos, bendito y glorioso Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. El Señor les bendiga. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad del autor de la paz he de ver, y el himno más dulce que habré de cantar de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella